Daniel Cavado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Gorka Cabañas? Muy Estás bien, ¿cómo rela- estás? Tú estás relajado, ya está, has acabado ya. Yo estoy muy tranquilito, ¿eh? Ha sido una temporada con tensión, pero ahora mismo es como estar en la playa igual, ya casi, ¿eh? Pero te has salvado hace tiempo, o sea, ya has estado, tuviste ese momento de tensión ahí con el equipo. Bueno, hay que explicar, ¿eh? Dani entrena en primera, yo creo que lo hemos contado ya. El grupo es el C. El grupo C, sí. ¿O qué dura es la primera, eh? Es muy dura, es muy pesada, puede pasar, pasan cosas muy raras, equipos que no tienen que ganar ganan, equipos, o sea, es impredecible, es muy difícil. Estaría bien conocer la diferencia de presupuestos, ¿eh? Hablan de la Soval o equipos, diferencia de presupuestos, pero en primera, en vuestro caso, que está ahí arriba, equipos como Zaragoza, ¿no? Sí, A los que han quedado por abajo, la diferencia puede ser de un no, la por diferencia es 6, un abismal. por 7, un por 8. Sí, es Sí, sí. abismal, es Joder. abismal. Bueno, ¿y qué? Pero ¿Ahora qué haces? ¿Balonmano playa como hacemos todos o...? yo el balonmano playa solo lo veo y lo disfruto, porque si tengo que practicarlo, cierran las persianas del balonmano playa, tú. No, ¿Y que te estarán lloviendo ofertas como churros o no? no, la verdad es que no. La verdad es Oye, que pues no mucho. Voy a lo aprovecha, bajini. aprovecha esta ventana que te abre. No sé si el equipo de nuestro invitado de hoy, no creo, es muy bueno el No, entrenador que tienen. no. ¿Eh? Es muy top, ¿no? Pero igual, Demasiado top. Es otro escúchame nivel, que eso está lejos. estoy pensando ahora, igual creo que nuestro invitado va a gestionar muy de cerca toda la parte de, no sé si de contrataciones, pero sí de tener toda la parte deportiva muy al loro. Yo creo que es buen momento para mostrar tu currículum, Bueno, voy Dani. a por él ahora en un momento, ¿eh? Sácalo, lo enseñamos aquí, tu LinkedIn. Eso es. Bueno, pues se abre la persiana de listados hoy. Oye, estamos teniendo invitados de la leche. Dani, va a Estamos, ser jodido. sí. Estamos acostumbrando igual un poco mal a la gente, ¿no? Esto está siendo todo el rato nivel, nivel, nivel. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que estoy tirando mucho hacia mis generaciones y menos hacia las tuyas. Te va a tocar escoger próximos invitados de tu Sí, edad. sí. Sí, De tu no, edad. seguro que sí. A mí lo que me preocupa es que si un día hablamos tú y yo solos, que la gente diga, ¿y lo bueno? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde Bueno, está? ya vamos a preparar. Tenemos un capítulo preparado muy chulo sin invitado que yo creo que va a estar muy bien, ¿eh? Yo Sí, creo que va a estar muy sí. bien. Bueno, pues venga, pues se abren las persianas para recibir al gran Antonio García Robledo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar hoy largo y tendido de todo, desde que empiezas en esto hasta el futuro que te llega, pero que conste que aquí Dani es un entrenador de la leche, ¿eh? Si hay que hacerle Ya, hueco ahí, coge las ya, maletas ya, y... ya se estado escuchando, ya se está escuchando. Ya la introducción a su currículum ya lo tengo presente. Sí, Vale, sí. vale. Oye, pues Antonio, lo primero, agradecerte, un placer tenerte aquí con nosotros en Liftados. Tenemos un programa muy chulo hoy, pero nos gustaría recorrer contigo toda tu trayectoria y seguramente hablar de cosas en las que, bueno, pues las entrevistas más convencionales no se suelen hacer, pero creo que Liftados es un espacio en el que nos gusta conocer un poco más allá de lo común en nuestro deporte y por eso vamos a empezar bueno, pues, por los orígenes, por dónde comienza todo. Eh, Pues, bueno, como no es de extrañar, empieza en la Llagosta, ¿no? La Sitúanos Llagosta, la Llagosta, porque mira, hemos mira, oído a Paco y a Urdiales, el de la Llagosta siempre. Cierto. Sitúanoslo en el mapa, a ver. mira, la Llagosta es un pueblo muy pequeño, me parece que es de los más pequeños, de 3 kilómetros cuadrados, que está justo en medio entre Barcelona y Granollers, en medio, a 15 kilómetros de Barcelona y a 15 de Granollers. Y ya te digo, somos un pueblito pequeño, muy humilde. Creo que es el pueblo con más demografía de toda Cataluña, porque vivimos en muy poco espacio muchísima gente. Son Así. 14.000 personas casi en 3 kilómetros cuadrados, que eso es una locura. Pero Buah. bueno, somos un pueblo así dormitorio, que hay mucha gente que trabaja en Barcelona que vive ahí, bastante humilde, ya te digo, gente trabajadora. Y yo soy de ahí, vamos, de toda la vida, ¿no? Mi familia llegó a la Llagosta en los años 70, mis abuelos.
y bueno, pues mi madre, mis tíos, que es con los que yo me crié, y con mi hermana, pues hemos vivido ahí toda la vida, ¿no? Y de hecho ahora, pues después de haber estado dando vueltas por toda Europa durante unos años, yo vivo aquí y disfruto de eso, de mi pueblo, de mi gente, de lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde empieza todo. Yo empiezo ahí en la Llagosta con 12 años a jugar a balonmano, que aquí en Cataluña antes, cuando yo era joven, cuando era un niño, no sé, que supongo que por ahí también había lo mismo, había el deporte escolar, que eran las liguillas escolares que se juegan los fines de semana entre los colegios del pueblo, ¿no? En la Llagosta hay 5 colegios de primaria y cada sábado pues jugamos un par de partidos contra otros colegios del pueblo y jugábamos pues a balonmano, a fútbol, a básquet. Y yo la verdad que jugaba a todo. A mí me gustaban todos los deportes, se me daba bastante bien casi todo. Pero con 12 años, la Escuela de Iniciación Deportiva de la Llagosta, que es pues deporte que te ofrece hacer el ayuntamiento del pueblo, crea un equipo de balonmano y como el chico que decide crearlo es muy amigo de mi familia, pues me pregunta, oye Antonio, ¿te gustaría probar a jugar a balonmano? Y yo, como me gustaba todo, pues dije que sí, me llevé a 3 amigos y empezamos a entrenar. Y nada, en 3 semanas ya pues teníamos 10 chicos y empezamos a jugar en categoría Levin y desde entonces pues hasta ahora. Así es como Qué empecé yo bueno, a jugar a balonmano. qué bueno. Y eso es un poco cómo empiezas, cómo se dan los primeros pasos, pero ¿cómo te enganchas? ¿Cómo te enamoras del balonmano? Porque tú lo empiezas, lo pruebas y, bueno, pues un deporte más que mola, pero ¿cómo llegas al punto de decir, wow, esto es diferente, esto me gusta o lo quiero para mí? Pues mira, como te he dicho, a mí me gustaba mucho todo, ¿eh? Yo era un enfermo del fútbol, un enfermo de todos los deportes. Hacía todo, ¿eh? Y ya te digo, de hecho, yo entrenaba balonmano 3 días a la semana y el resto y los otros 2 días estaba en el pabellón de la Llagosta, pues si entrenaban los de fútbol sala, como mi madre era la consejera del pabellón, pues yo me pasaba ahí las tardes y me ponía a entrenar con el equipo femenino de fútbol sala o con los de básquet me ponía ahí al lado a tirar a canasta. Hacía todo, ¿no? Pero bueno, al final yo estoy 2 años jugando en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Llagosta, a balonmano, y a los 2 años ya empiezo a ir con selección catalana, concentraciones estas que se hacen, categoría infantil, y me llama a final de esa temporada el balonmano Granollers para que yo vaya allí. Y ahí es cuando yo, pues, tengo que decidir un poco, porque es irme o sea, en mi casa no había coche para poderme llevar a Granollers, y si yo quería ir a Granollers a entrenar, tenía que coger el tren cada día por la tarde, irme a entrenar y volver en tren por la noche. Tenía 14 años entonces. Y pues ahí tuve que decidir. Y a mí es que no me costó nada. Ahí yo le dije a mi madre, oye, si tú me dejas, yo voy de cabeza. Y ella pues le da un poco de miedo, porque al final yo tenía eso, 14 años, sí que eran 15 minutos de tren, que para ir vale, pero yo volvía a las 10:30 de la noche, llegaba a casa. Y tenía que coger el tren eso a las 10 de la noche en Granollers y volverme para acá 4 días a la semana, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando yo decidí, oye, para adelante, que esto me gusta, que quiero disfrutar de esto, y era la primera decisión que tuve que tener, porque entre otras cosas, todos mis amigos empezaron ya jugaban a fútbol en el equipo de fútbol de la Llagosta, y a mí me gustaba mucho jugar a fútbol también, y estuve a punto de decir, me voy con mis amigos a jugar a fútbol, pero qué va. Decidí eso y hasta ahora. Muy bien. Llegas a Granollers, en Granollers con 15 años. No sé a qué edad tú eres consciente de que puedes llegar o puedes dar el salto al primer equipo, porque lo vemos, ¿no, Dani? Incluso pues, en otras categorías, en primera en este caso, pues siempre tienes muy cerca el equipo de juveniles, a veces subes juveniles a entrenar con equipos senior, pero no sé en qué momento un jugador es consciente o se da cuenta de que, coño, a ver si voy a tener espacio de verdad aquí arriba, a ver si no me suben de cono, como solemos decir, sino que de verdad puedo entrar y puedo encajar en un equipo como Granollers. Mira, a mí realmente me llega el momento que Granollers decide. Pero al final esto es así. Granollers hay un día que me dice, oye, mira, te vamos a hacer contrato profesional. Yo tengo 18 años cuando me lo ofrecen, ¿vale? Y es quizás en ese momento cuando yo menos espero, o sea, cuando yo ya he pensado, es imposible. Porque yo, pues,
tenía gente delante mío un año más mayor que yo, o 2 años más mayores que yo, que yo los veía mucho mejores que yo y que yo los veía inalcanzables. Pues, y te estoy hablando de jugadores como Albert Rocas, Álvaro Ferrer, Cristian Malmagro, Josep Massachs, Manel Pérez, que eran una generación de oro, que, bueno, pues que eran subcampeones del mundo junior. Y yo en esa época, yo era juvenil y sí, destacaba, pero de hecho de mi generación tampoco era de los que destacaba a nivel de toda España, ¿no? Incluso de Cataluña, había jugadores mucho mejores que yo. Estaba Vilán Morros, pues eso, Marc García, Víctor Tomás, que ya era más pequeño, Valero Rivera, que era más pequeño. Habían jugadores un año menos que yo y un año más mayores que yo, pues que destacaban más que yo, ¿no? Pero bueno, en Granollers sí que hay una cosa que ahí jugamos con ventaja, que ya desde la categoría, en esa época, desde la categoría cadete más o menos, ya hay algunos jugadores a los que ya señalan, ¿vale? Y apuestan por ellos, ¿vale? Y a lo mejor no todos esos jugadores llegan. Pero bueno, yo en cadete segundo año ya me llevaron a entrenar alguna vez con el primer equipo. Me ponían de extremo, pero bueno, iba con el primer equipo y yo, bueno, para mí era un sueño. Juvenil de primer año hago 2 semanas de pretemporada con el primer equipo. Juvenil de segundo año hago otra vez 2 semanas de pretemporada con el segundo equipo. Y juvenil de tercer año no hago nada, ¿vale? Bueno, pues al acabar esa temporada es cuando el club me ofrece contrato profesional. Claro, es cuando menos contacto he tenido con el primer equipo, pero a su vez, pues el club apuesta por mí definitivamente, ¿no? Me ofrecen un contrato de 4 años y ahí es donde yo digo, ostras, pues esto es lo que he esperado toda mi vida, porque al final, como te he dicho antes, yo era un friki de pequeño del deporte y mi sueño era vivir yo quería ser futbolista, pero nada tan bueno. Pero me llega la oportunidad en el balonmano, conozco un deporte, me encanta, vivo para eso cada día y me llega esa oportunidad, ¿no? Y es con 19 años cuando tengo ese contrato y digo, pues nada, con todo para adelante ya. Qué bueno. Oye, algunas de las cosas que pasan en un vestuario son muy interesantes. A mí me hace mucha gracia y me interesa mucho cuando sube un jugador o empieza a subir un jugador, pues tú has comentado, ¿no? Primero, 2 semanas de pretemporada cuando soy juvenil, tal. Esas situaciones que empiezas a meter un poco el morrillo en el primer equipo, empiezas a decir, oye, estoy por aquí. Siempre hay algún veterano que te dice, oye, pues los balones campeón son para ti o algún tipo de situación similar. ¿Quién fue esa persona o qué te tocaba hacer? Pues mira, es que las cosas han cambiado mucho. Esto ahora no es así. Ahora Ahora tú te le dicen dices a los un padres. chaval tal, y ¿cómo que tú estás aquí igual que yo? ¿Vale? Yo tengo suerte que aquí en Granollers, la verdad que un poco, a mí me respetan mucho, porque son muchos años de diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando llegué, a los que más recuerdo, pues eran, pues eso, a Vicente Álamo, a Carlos Vivé, a Quino Soler, que son un poco eran en esa época los veteranos, que ahora lo pienso y no eran tan veteranos, porque Vicente Álamo tenía 26 o 27 años, y Carlos Vivé y Quino Soler pues a lo mejor tenían 28 o 29. Yo me veo ahora con 41 años y no me veo como yo los veía a ellos en esa época, ¿sabes? O sea, pero sí que es verdad, pues yo qué sé, llegar al vestuario del entreno, estaría pues quitándome la ropa para entrar en la ducha y Vicente Álamo estar sentado en su sitio y decirme, ve a buscarme las tijeras que me tengo que cortar el vendaje, que no están en el vestuario y hay que ir a buscarlas al coche del fisio que está en el parking. Y yo quedarme así y decir, joder, Vicente, que estoy ya desnudo en la ducha, y Vicente, pues es lo que hay, pues venga, vete al parking, que le pide las llaves al fisio, tal. Pero bueno, son cosas que ya está, que hay que vivir y que te educan también, ¿no? Un poco la jerarquía y el respeto, eso. Luego también tenemos una historia de la primera vez que fuimos a jugar con el primer equipo, Juan Andreu y yo, que era un viaje, el típico viaje, última jornada de liga a Almería. Granollers Almería en autobús, claro. Se borran, pues todos los 5 o 6 jugadores se borran, pues vamos 5 o 6 jóvenes. Que yo encantado, 13 horas de bus para allá, 13 horas de vuelta. Pero bueno, subimos al bus, todo el mundo con su cojín y yo nada. Pues claro, 13 horas de bus sin cojín y sin nada para allá. Pues nada, a la vuelta, Juan Andreu y yo, que estábamos en la habitación de hotel, que éramos compañeros, pues nos pillamos una pedazo de almohada así, que vimos en la habitación, y esto, vamos,
En la vuelta, pues eso, tumbados, tal, con nuestra almohada, y viene Vicente Álamo y nos dice, oye, ¿y ese cojín dónde lo habéis sacado? Y Juan Andreu, que no se callaba una, pues decía, no, esto, guau, a que está bien, ¿no? Hostia, está súper cómodo, lo hemos cogido de la habitación, qué tal, qué cual. Y dice, sí, vale, esperar un momento. Y se va a hablar con Manolo Montoya, que era el entrenador, con los dos capitanes, que eran Quino y Carlos, y paran el autobús en la siguiente área de servicio y nos bajan a Juan Andreu y a mí en el área de servicio a decirnos, y con el entrenador y los dos capitanes, esto que habéis hecho, no lo podéis hacer, ¿quién coño sois vosotros para robar cosas de un hotel? Encima acabáis de llegar, vais a llegar a Granollers, vais a llamar al hotel, les vais a pedir perdón y vais a devolver por correo los cojines. Y así fue, eso es lo que nos tocó hacer. Nos metieron una al primer viaje con el primer equipo que, vamos, no se me va a olvidar nunca. ¿Y quién se quedó con la almohada durante el resto de horas? Nosotros, hombre, ya que Bueno, coño, lo que nos costó, tuvimos que pagar 25 euros cada uno para devolver las almohadas, me cago en 10. Oye, y ahora, Antonio, dices que ha cambiado mucho, bueno, ha cambiado mucho en general todo, pero ¿cómo os comportáis con los más jóvenes? Y vais a decir que bien, pero con los más chavales del equipo, ¿qué peajes tienen que pasar? A ver. Mira, yo intento ser justo siempre. Y esto es una de las peleas que tengo con ellos, ¿vale? El decir, joder, muchas veces quieres hacer trampa, quieres ir de listillo y saltarte cosas que te tocan hacer. Y También muchas pasa veces... eso, ¿eh? De los que cuando el entrenador mira para un lado deja de hacer sentadillas, ¿eh? Me cago en la leche. Claro. Y al final, pues muchas veces yo creo que soy un buen veterano, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy exigente con las cosas, pues tienen que tener un orden, hay que tener un respeto, no podemos, cuando vamos fuera, no podemos ir haciendo el salvaje, que eso es complicado, porque por lo menos en nuestro vestuario tenemos muchos chavales que no llegan o sea, más de la mitad no tienen 22 años, ¿sabes? Claro. O sea, son niños de 20, 21, 22 años, son a lo mejor tenemos 10, ¿sabes? Pues esto es el decir, oye, que no somos un colegio, que no somos un SPLY, que somos un equipo que representamos... Entonces, peaje, yo creo que ningún peaje, pero pues eso, el tener el respeto, el ser serio cuando hay que ser serio, obviamente el ser cachondeo cuando hay cachondeo, y luego el ser justo. Aquí venimos a lo que venimos, somos muy amigos, pero somos profesionales y no se nos tiene que olvidar. En el gimnasio vamos a trabajar, en el entreno vamos a entrenar y luego si hay tiempo para el cachondeo, los primeros. No me gusta cuando hacen trampas en los juegos, por ejemplo, o en los calentamientos, incluso cuando jugamos en los entrenamientos, eso me enfada mucho porque, joder, entre nosotros no nos podemos hacer trampas, macho. Entonces, intento ser muy justo y la verdad, como ellos ven que yo conmigo mismo soy justo, pues la verdad que no les queda otra que seguirme, ¿no? Porque al final, pues sí que soy a veces el viejo cascarrabias. No, pero yo personalmente sí considero muy, muy importante que dentro de un equipo exista una o varias figuras, pues como la que tienes tú o lo que estamos comentando. Porque al final, bueno, pues aporta lo que decías antes, un poco de la educación, lo importante de los valores, de, oye, esto no es un chiquipar, un circo, aquí hay que hacer las cosas. ¿Y tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que marca la diferencia a nivel de equipo, igual de cara a futuro también, de cómo serán ellos en un futuro? Depende de lo que vean cuando suben. Ese tipo de cosas, ¿tú crees que son importantes? ¿De verdad? Totalmente. Muy importante, pero mucho. Y cuanto antes asuman y piensen, no piensen, sino sientan que la manera de hacer las cosas correcta es la que es y tú tienes a alguien delante que te da ejemplo con eso, pues más tiempo vas a tener para poder desarrollar tu potencial más rápido y mejor, ¿no? O sea, al final, joder, ojalá yo pues entendiese el balonmano y el deporte profesional con 20 años como lo entiendo ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque, joder, yo considero que mis últimos 7, 8 años de balonmano son los que más he disfrutado, los que más he evolucionado, los que más he podido aprovechar todo lo que he tenido, ¿no? Y eso pues me lo ha dado la experiencia. Entonces, yo creo que con ellos tengo mucha suerte también, porque ellos, la verdad que todos los últimos años que llevo en Granollers, a mí me aprecian mucho, me respetan mucho, me idolatran incluso, y eso no es fácil de conseguir tampoco, porque al final No.
somos compañeros y al final todos queremos lo mismo, todos queremos jugar, todos tenemos ambiciones personales, de equipo, todo. Pero una de las cosas que yo creo que hemos conseguido en Granollers y en nuestro vestuario es esa, el saber que todo lo bueno que hacemos es por el bien del equipo. Y, joder, al final, yo en lo que más incido es que, coño, que estamos en este club y hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. O sea, tenemos la suerte de competir siempre por estar en Europa, competimos en Europa contra grandes equipos, tenemos la oportunidad de plantarle cara a grandes equipos. Joder, esto no se vive cada año. Yo he vivido muchos años en Granollers en los que en marzo ya habíamos terminado la temporada, porque no podías ni jugar por Europa ni por descender. Entonces, estás entrenando por entrenar. Y nosotros somos privilegiados, coño, de que desde el primer día hasta el último estás compitiendo y tienes objetivos a cumplir, ¿no? Pues no sé, yo me siento privilegiado por eso, porque al final ellos me aprecian y van, o sea, si yo voy, ellos me siguen. Y no ha habido ningún momento, sobre todo en estos últimos años, en el que yo no haya sentido eso. Y joder, lo piensas y no es fácil. Yo estoy muy contento y muy agradecido también por eso. Eso también es un gran trabajo también de los entrenadores. Doy fe, ¿eh? Yo he estado en Granollers con los chavales en el torneo que montáis en Granollers, que es una pasada y una barbaridad. Y aquel año estabas tú como uno de los embajadores, hace 2 años, creo que fue 2, 3 años, la foto más buscada era la de los chavales con Antonio. Allí, además, la paciencia que tienes esos días es increíble porque imaginaros un torneo, no sé cuántos chavales pasan por ahí, pues igual más de 2.000 chavales, no sé lo que puede pasar. Me parece que el año que viniste tú eran 6.500. Ostras, he dicho 2.000. 6.000 personas, pues imagínate, yo recuerdo ver a Antonio por allí casi cada día, y era foto tras foto tras foto. Lo que igual no saben los chavales, por cierto, Dani, que no te he contado, mirando estadísticas de este podcast, ¿sabes cuál es la franja de edad que más nos escucha? Que me ha encantado ver el dato, ¿eh? Pues no tengo ni idea. 16 a 24 años. No fastidies. Me ha encantado ese dato. Yo estoy en otro podcast también deportivo y demás, y lo normal es que yo pensaba que los podcasts, bueno, pues a partir de los 30, 16 a 24 años, nuestra franja de edad más escuchada. Me encanta eso. Y quería enseñar, porque es una de nuestras preguntas míticas aquí. Nosotros tenemos 2 preguntas míticas a lo broncano. Una de ellas es mucho más sencilla, Antonio, es los jugadores de rugby se miran las orejas y ellos dicen, tú eres de los míos. Los jugadores de balonmano nos miramos las manos. Entonces, queremos ver tus manos, Antonio. A ver, ese dedo, tiene que haber un dedo ahí. ¿Cuál es? Estos dos los tengo que dan miedo. Ahí está, la curva. Estos. La curva de... Y estos también. Es que los chavales se piensan que esto del balonmano solo es pegapalo y... No, pero estos dos los tengo que dan miedo. Sí, pero eso es mítico, eso no se puede perder. Y la segunda es, ¿qué coche tienes actualmente, Antonio? A ver. Yo tengo un Citroën C5, Aircross, de estos, así híbrido. Híbrido. ¿Y cuál es, a lo largo de tu trayectoria, cuál es el mejor coche que has tenido, que consideras el mejor coche que has tenido, y en qué club estabas entonces? Yo creo que es este, de verdad. Ahí está. Yo creo que es el Citroën C5. A ver, he tenido un Jeep de estos pequeños, de los pequeñitos, antes del C5, y luego tuve un Renault Megane, que fue el primer coche nuevo que me compré. O sea, he tenido 3 coches míos son estos. Porque luego en los clubes que he estado, que me dejaban coche, tenía un Toyota Yaris en Szeged, pequeñito, también eléctrico, muy bien. Y en Colding tuve un Toyota... Era más grande, era de estos así familiares, pero también CX o CH, no me acuerdo cómo se llama. Pero era normales, sí. Nunca he tenido ni un BMW, ni un Audi, nada. No sé si... No te digo que no me hubiera gustado tenerlo, pero bueno, que con los que tengo he estado bien siempre. Ahí vamos viendo un poco, Dani, el nivel de las ligas. A nuestro amigo Eric Valenciaga le dejaban un Audi. No, era un Audi, ¿no? Sí, era un Audi. Era un Audi. Bueno, pues nos vale para equilibrar cómo estamos. Vale, sí. Vamos a cambiar de bloque. Vamos a pasar a Pasaporte García, lo hemos llamado. El tour de clubes que García Robledo ha vivido a lo largo de toda su carrera, está viviendo a lo largo de toda su carrera. Y joder, es que es alucinante. Granollers, Ademar, PSG también, ¿no? Pic Szeged, Kiev Kolding, Barça, Bucarest, Nantes, Granollers. Vale,
fuera del balonmano, ¿qué ciudad te ha sorprendido más fuera de las pistas? A ver, por sorprenderme, la que más me sorprendió fue Szeged. Y digo sorprenderme porque es la que menos expectativas tenía y de hecho me da un poco de respeto ir a Szeged por desconocimiento, ¿eh? Pero bueno, al final vas a Hungría, a una ciudad no muy conocida en esa época cuando yo iba y decía, buah, a ver dónde me meto. Y realmente es una ciudad, pero que está muy, muy bien, con muchísima vida bonita, para hacer de todo, con mucha gente de fuera, gente de allí, la gente de allí muy amable. Eh, por sorprendente es Szeged. Luego, obviamente, París es una ciudad de la leche. Vivir en París 2 años pues es la leche, pero bueno, eso lo sabe todo el mundo, que París es una ciudad de las mejores del mundo, ¿no? Pero por sorprendente así me quedo con Szeged. Por esto que te digo, Y, que quizás las expectativas eran muy, Sí, muy sí. bajas. y en cuanto a pabellones, ¿cuál dirías que de todos los que has estado, el que más pueda apretar o el que más dices, joder, hoy jugamos en casa y esto es un placer? De los que he jugado yo como local, Sí. O bueno, también, ¿no? De los que has jugado tú como local, ¿en cuál has podido sentir eso dentro de decir, ostras, me están llevando? Y de los que has jugado en general, joder, aquí igual cuesta. yo creo que como local, el que más ha empujado, el que más he disfrutado yo y el que más he notado es que es imposible perder aquí, es el Palacio de los Deportes de León. Cuando yo estuve, ese año Claro. tuvimos varios partidos con el pabellón lleno, con la gente empujando y ahí la gente cuando empuja, empuja, de verdad. Es una barbaridad. Yo creo que de los ambientes más... O sea, hay ambientes quizás más espectaculares, pero como supporters en sí, yo creo que como el de León hay muy pocos, ¿no? Y luego, pues, de por ahí, porque, por ejemplo, Nantes es un pabellón que está siempre lleno, que la gente, pues, tiene su charanga, que no se callan en todo el partido, pero es un ambiente diferente. No es tan de empujar al equipo, sino es más de disfrutar del partido, ¿vale? Pero León. Y luego, pues, de otros equipos, yo creo que el más espectacular es el de Vesprem. Ya. Vesprem hay un ambientazo, siempre está lleno, la gente muy hooligan, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Y lo viven mucho, lo viven mucho. Sí, Qué sí. curioso. Te ha tocado además, Antonio, coincidir con jugadorazos. Bueno, siendo tú también un jugadorazo, pero compartir vestuario con auténticas bestias. Solo pienso en gente con la que coincidiste en PSG. Me gustaría saber cómo son esas estrellas en el trato cercano. Es decir, mm, eh, hay mucha diferencia en cuanto a nivel. Todos hemos tenido compañeros de vestuario en el que dices, este es una puñetera máquina. Tú igual eres capaz Nos contaba Eric, por cierto, ¿no? Juegas contra Gitzel y dices, yo igual soy muy bueno mi finta explosiva y en mis pases, pero es que él es bueno en la finta explosiva, en el pase, en el salto, en defensa, en ataque. De toda tu trayectoria, con todos los jugadores que has podido estar cerca y compartiendo vestuario, ¿qué jugadores te han llamado la atención por eso? Por ser tan completos y decir, joder, qué barbaridad, qué jugón. Pues mira, para mí, te voy a dar 3 ejemplos diferentes, porque es que son totalmente diferentes, ¿vale? O sea, para mí el jugador que más me ha sorprendido de entrenar con él y de verlo cada día y de ver las cosas que hacía, el primero Mikkel Hansen, porque por la limpieza con lo que hacía todo, ¿vale? Cómo veía el juego, cómo lanzaba, cómo pasaba, cómo fintaba, cómo... O sea, es una de las cosas que solo él era capaz de hacer y hacerla a su manera, de una manera súper elegante, súper limpia, no sé, en plan como un Roger Federer, ¿vale? Del balonmano, por decirlo de alguna manera. Y aparte que es que a mí me gusta mucho su manera de jugar, ¿vale? Y mira que es diferente a cómo juego yo. Pero me gustaba mucho. Luego, otro que también me sorprendió mucho es Luca Valor, porque él hacía cosas en los entrenos, o sea, en los partidos ya hace cosas espectaculares, pero es que en los entrenos hacía cosas que yo nunca me hubiese imaginado que se podían hacer, ¿vale? O sea, y ya no el hecho de decir, es que qué difícil hacerlo, sino el hecho de decir, ¿cómo leches este tío ha pensado en hacer esto de esta manera, ¿vale? Pues un lanzamiento, o una finta, o un desplazamiento, cosas así, ¿sabes?
y luego que las hacía bien el tío. O sea, porque tú se te puede ocurrir una cosa y haces el ridículo, pero él no. O sea, él, es que ni te lo decía, se ponía, lo hacía, te quedas alucinando. Pues una finta, un lanzamiento, desde aquí abajo, meterla ahí arriba cruzada de esta manera, con esta trayectoria, ir tan largo y devolver el pase aquí. Cosas que él, únicamente él, pues se le podían ocurrir hacer, ¿vale? Y luego el tercer ejemplo que te pongo es, y te voy a dar, pues es más general, pero es con la selección. Pues con Raúl Entre Ríos, Alex Dusevalle, Dani Sarmiento, incluso Alberto Entre Ríos cuando estaba, que tú estabas en el entrenamiento y claro, sobre todo cuando tú estás defendiendo y ellos están atacando, que tú quieres anticipar, intentar robar el balón, es que es imposible, porque ellos ven las cosas un segundo antes que tú. La manera de ver el juego, ¿vale? Que esto es que es la principal, para mí es el principal valor que tenemos en España, es ese, cómo vemos el juego. Y estos, para mí, sobre todo Alex, Raúl y Alberto, la manera que tienen de ver el juego, o sea, es que es imposible anticiparte a nada a ellos, ¿vale? Porque a la que querías anticipar, intentar ir por delante de elos, te la metían, es que es imposible. Y era imposible verlos equivocarse en eso. Entonces, para que veáis, esos 3 ejemplos son los que a mí más me han sorprendido. Qué bueno. A mí me vas a ver un poco regulinchi hacer esta pregunta ahora, después de hablar de estos jugadorazos de españoles, pero bueno, a ver, Gorka y yo tenemos aquí un debate siempre A ver. entre los dos. Él es de Talent, yo soy de Ivano Balic, y yo quiero preguntarte, de los dos, ¿con cuál te quedas tú? Y luego su histórico. Si luego fuera de esos dos, hay otro que digas, joder, para mí el mejor de la historia es este otro. Mira, ¿sabes qué pasa? Que para mí hay jugadores que han sido muy buenos, que son top mundiales y que cualquiera puede ser el mejor de la historia, pero hay otros jugadores que son especiales porque son los que cambiaron un poco o sea, lo que es el balonmano en su momento, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, para mí Talan cambia el balonmano, porque esos lanzamientos en rectificado, esa manera de jugar con el pivote. Y luego, Ivano Balic es un tío que hacía todo lo que hacía Talan igual y que a veces lo podía hacer incluso mejor, ¿vale? Pero no lo ha inventado él, ¿sabes? Un poco a lo que íbamos antes. Y esto va, y te lo voy a relacionar pues con mi jugador preferido. O sea, para mí, de la historia, yo creo que todos sabemos que el mejor de la historia es Karabatic, ¿vale? Pero realmente Karabatic es el mejor de la historia porque hace bien muchas cosas. Es el que mejor hace más cosas. Pero para mí, por ejemplo, Mikkel Hansen también cambia el balonmano. ¿Por qué? Porque esa manera de armar el brazo, esa manera de lanzar, esa manera de cambiar el armado durante el lanzamiento, esa calidad de pase, es él a quien se le empieza a ver por primera vez. Luego, obviamente, pues hay otros jugadores que también son capaces de hacerlo, ¿vale? Incluso te diría más, hay otro jugador que no es tan importante a nivel histórico, que para mí también cambia el balonmano, que es Christian Kelling, a nivel de ataque, hablo, que es Christian Kelling. ¿Por qué? Porque hasta que no llega Christian Kelling a León, en el balonmano nunca se había visto un lanzamiento a 0 pasos, nunca se había visto un lanzamiento con los 2 pies en el suelo, nunca se habían visto esas fintas de lanzamiento e irme al débil como las hacía él, nunca se habían visto, ¿vale? Y a partir de él, pues otros jugadores intentamos imitarlo, ¿vale? Entonces, pues yo es que tengo mucha debilidad por Christian Kelling porque era mi ídolo cuando era pequeño y luego es que Mikkel Hansen para mí realmente, y pienso que en ataque cambió el balonmano también. O jugadores como yo tengo también la retina a Richardson de verle hacer cosas que además, Dani, tú lo dices mucho, que te recuerdan más al baloncesto. O sea, este era un tío de NBA. Sí. Es nuestro Michael Jordan. De hecho, otro jugador que cambia el balón es Jackson Richardson. Quizás es el primer jugador que defiende de avanzado como defiende y ataca de central, ¿vale? Que hasta entonces pues los avanzados eran los extremos. No se veían prácticamente avanzados que fuesen centrales y que marcasen la diferencia en defensa siendo avanzados y en ataque siendo central. Y es que él era el mejor en las 2 facetas. Sí. Ahí les recomendamos, Dani, que se escuchen el podcast con Albert Urdiales, que nos cuenta muchas batallitas de Jackson Richardson, pero también él habla de Mijail Jakimovic como el jugador que más le ha sorprendido, que igual es que ha pasado
igual más desapercibido porque estaba rodeada de tantas estrellas, pero nos contaba Alberto cómo dentro del campo del vestuario me había sorprendido tremendamente ese hombre, la potencia con la que lanzaba, la velocidad con la que lanzaba. La gente que ha jugado con él lo dice y que lo ha visto jugar y tal. Es que yo con Jakimovic me pilla ya demasiado... O sea, tengo imágenes de Jakimovic, pero muchas menos de estos otros que hemos estado hablando antes. Sí, sí. Vale, a mí también me sorprende, porque claro, tenemos un deporte en el que muchas veces nos olvidamos de porteros, de portería, pensamos solo en... Además también lo hacemos conscientemente, pensamos solo en ataque, pero hemos hablado de Richarlison, cómo revoluciona también la defensa y a lo largo de estos años te ha tocado también compartir vestuario con porteros increíbles. Por cierto, nos encanta Roberto, ¿eh? Y Roberto va a pasar por dictados. Lo podemos. Sí. Me lo dijo el otro día. Ya te lo ha dicho, ya te lo ha dicho. Habéis llamado, me lo dijo. Nos encanta, somos muy de Roberto. Y lo que hemos visto es que los chavales son muy de Roberto. Es un portero que nos han pedido, mis porteros chavales del equipo me han pedido a Roberto. O sea, fíjate que puedes decir Pérez de Vargas, han pedido a Roberto. A ver cómo le callas, porque no ves cómo habla tú. Ostras, va a haber pelea por pedir el turno de palabra, entonces. Te quería preguntar eso. Primero, porteros con los que has compartido vestuario. ¿Es verdad que los porteros están tan sonados como los no profesionales con los que nos toca convivir a nosotros? ¿Son diferentes? Yo siempre digo, porteros y zurdos son otra especie diferente a los diestros y jugadores. Y luego, el portero que más te ha sorprendido. Sí, son diferentes. Al final ellos tienen su habitación, digo yo, siempre ahí aparte del resto del equipo, y no hay que entenderlo, simplemente la tienen y ya está, y es su manera de trabajar. También te digo que no he tenido ningún compañero así especial como portero de decir, a este no te acerques que es un bicho raro. No los he tenido. Sí que son diferentes, pero bien, se entiende. Por lo menos yo lo entiendo así, ¿vale? Y luego, obviamente, yo sin discusión, el más especial es Arpad Sterbik. O sea, no hay otro. Ni ha habido. Para mí es el mejor de la historia con diferencia. Y es que si él, en los entrenamientos, si él quería, no había manera. No había manera. Y eso es así. Y es un tío especial, también, porque al final él tiene su manera de ver el balonmano y de trabajar. Era trabajador a su manera, pero el tío, o sea, es que no lo puedes comparar con ningún otro. Lo único, para mí, por primera vez nunca había visto a alguien asemejarse algo a él, es Emil Nielsen. Pero para mí Arpad sigue estando muy por delante de cualquier otro. ¿Coincidisteis en la selección? Sí, coincidimos. Y es verdad lo que nos decía Alberto, que era el jugador que cambiaba la cara del rival. Es decir, tú veías, nos contaba la anécdota, ¿recuerdas, Dani? Que estaba lesionado, iba lesionado, pero le llevaban solo porque verle calentar un poco ahí, veías la cara del rival y le decías, la madre que lo parió, va a jugar. Si pensamos que no iba a jugar. Cambia la del rival y la del compañero. Al final, él es así. O sea, él impone. Al final, yo he sido compañero con él en la selección y por desgracia he jugado muchas veces contra él también. Y es que yo sé lo que se siente cuando se juega contra él y los compañeros lo mismo. De hecho, mira, te voy a explicar una anécdota que nos pasa en el europeo de 2016 en Polonia, que el día antes de jugar los cuartos de final estamos haciendo lanzamiento a final del entreno, lanzamiento de puesto, y Arpad rara vez se ponía. No se ponía le podías hacer una ronda, no regalaba mucho él tampoco, ¿vale? En eso. Bueno, pues ahí se pone y en un lanzamiento abajo, pum, se abre de piernas, y se toca atrás en el isquio y ya como que se había hecho daño. Claro, estábamos en las dos porterías. Todo el equipo, silencio absoluto. Silencio, todos mirando a Arpad, cagados. Dicen, hostias, que si se nos rompe este... Y que teníamos otro portero de máximo nivel. En esa época no me acuerdo, creo que era Sierra. Y aún así, pero claro, es que es Arpad. Y cuando se toca así aquí atrás, se hace el silencio absoluto en el pabellón. ¿Vale? Y todos mirando, se para el entreno, todos vamos allí, ¿qué pasa, Arpad? No estaba aquí y tal. Luego al final no fue nada. Pudo jugar, a lo mejor jugó algo tocado. Pero vamos, es que es imposible que no te cambie la cara. Qué pasada.
Oye, yo voy a hacer un poco, no un volantazo, pero sí quiero recuperar alguna cosilla de vestuarios, que a mí eso me interesa un montón. Hemos hablado de jugadores, de viajes, de que has estado por un montón de países y un montón de experiencias. Y me gustaría igual que nos hicieras la comparación entre bueno, similitudes o diferencias que pueda haber entre vestuarios, pues los que te has podido encontrar en la liga aquí en España o en otras ligas fuera de España. ¿Qué ves que es lo mismo? Y dices, "Jo, esto pasa en todos lados, es lo mismo. El juvenil tiene que traer los balones en todos los lados. Y aquí de repente, pues yo qué sé, hay una cosa nueva que no había visto. Mira, la principal diferencia es que en España el vestuario tiene mucho más sentimiento de equipo que fuera, ¿vale? O sea, por lo menos en los equipos, en los vestuarios donde he estado yo, siempre ha habido ese sentimiento de grupo, incluso de grupo de amigos, incluso la selección, ¿eh? Porque la selección te puedo asegurar que ha sido así siempre y es así, por lo menos cuando he estado yo, ¿vale? Y eso es porque yo creo que uno de las... En España siempre decimos que vemos solo los hándicaps del hecho de que el balonmano está muy mal, que se paga poco, que no sé qué. Bueno, pues eso hace también que seamos gente más normal, más terrenal, que en el vestuario pues nos comportamos como somos en la vida real. ¿Qué pasa? Fuera de España, Francia, Dinamarca, países nórdicos, balcánicos es algo diferente. Pero ahí hay mucho ego. ¿Y es por qué? Porque, bueno, pues ellos tienen un trato, pues se comportan como estrellas porque los tratan como estrellas y eso hace mucho daño a muchos jugadores. Es más fácil encontrarte jugadores que no tienen la cabeza en su sitio fuera de España que en España, ¿vale? Es más y eso hace pues que sea más complicado encontrarte un vestuario que siempre ponga por delante el bien del equipo al bien personal, ¿vale? Esto pues, por ejemplo, en Paris Saint-Germain, el segundo año que yo estoy, viene mucha gente nueva. Viene Daniel Narcís, llega Jakob Koyun, Igor Bori, ya estaba Marco Kopliar, Gabor Chasar, estaba Mladen Bojinovic, estaba yo, estaba Sierra, Luca Baló. O sea, somos gente muy diferente, todos metidos en un vestuario y con egos muy diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo. O sea, llegas al vestuario a un equipo que ha ganado todo el año anterior, con mucho peor equipo que el que teníamos, pero claro, llegan dos jugadores croatas que están acostumbrados a defender 3-2-1 y que ellos pues quieren defender 3-2-1. ¿Por qué? Porque del bloque de 4 del medio hay 3. Está Koplia, está Bori y está Goyu. Y empiezas defendiendo 6-0, a la que se tuerce un poco algún partido, pues ya están. Es que tenemos que defender 3-2-1. Es que hay que defender 3-2-1 y tenemos que defender 3-2-1. Pues venga, va, defendemos 3-2-1. Pero tiene que ser 3-2-1 como decimos nosotros, ¿eh? No puede ser otro 3-2-1. Y cuando la cosa iba mal, es que claro, es que no la hacemos como la hacemos nosotros. Yeah. Entonces, es un ejemplo solo, ¿eh? De egos. Y eso en España, yo creo que sí, por lo menos yo no me lo he encontrado todavía, ¿vale? En un vestuario español. Por ponerte un ejemplo de cosas así. Pero Sí. sin entrar en nombres, Antonio, ¿se llega a percibir eso en vestuarios, como dices, que al final son torres de Babel, donde, claro, estamos hablando de deporte profesional. Si no hay ese sentimiento de equipo, de compañerismo que estás comentando, el que está a tu lado no es tu compañero, es tu rival, ¿no? Tu lateral izquierdo con el que compites, mira que el balonmano ha cambiado, pero hoy en día diría que todavía más, porque claro, cada vez intentamos menos cambios, ataque-defensa, el balonmano vuela, tienes que ser jugador completo y ya te digo, que sin entrar en nombre, ¿te has encontrado eso, no? El de, Sí. joder, ahora me toca defender al que me quita el puesto. Te voy a meter caña como toda la que pueda o si se la tengo que darle a Mago y me la juego yo para adentro. ¿Eso se percibe también en ese tipo de vestuarios? Eso se percibe y hay jugadores que lo hacen, ¿eh? O sea, hay jugadores que, mira, no te la paso porque si metes gol, no juego yo, Ya. juegas tú. Que es una tontería. Por lo menos yo creo que es así. Y yo nunca me lo he tomado así. O sea, yo personalmente, cuando he ido a entrenar y cuando he jugado y no he mirado al lado a quien tengo. Si juega en mi sitio, si no juega. Pero sí que ha habido jugadores que
que eso lo hacen. Eso lo hacen y lo han hecho y lo van a seguir haciendo y siempre los van a ver. También te digo que eso también cada vez más es más importante el papel del entrenador como gestor del grupo, ¿vale? Y como gestor de egos y cómo hacer y sentirse importante a cada jugador dentro del sistema, dentro de la estrategia de juego que tú tengas. Y cuando eso no existe, pues más pasan estas cosas, ¿sabes? Cuando hay un déficit de gestión de egos, pues cada vez pasa más, ¿no? Pero bueno, tú dices que en el balonmano pues cada vez hay menos cambios. Yo creo que debe ser al revés, porque precisamente por eso, como no puedes hacer cambios ataque-defensa, el desgaste es mucho mayor, el ritmo de juego es mucho mayor y cada vez es más complicado ver jugadores que jueguen 60 minutos. Ahora mismo es muy difícil. Para mí lo que hace Gitzel es una locura, que lo ves jugar un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, que juega 60 minutos todos los partidos. Que yo eso no me entra en la cabeza. Y llega a la Bundesliga lo mismo. Y yo no sé este chico de aquí 2-3 años, cuando llega a los 30, cómo va a llegar. ¿Sabes? Que me parece una barbaridad. Pero bueno, ojalá lo hubiera podido hacer yo toda mi vida, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que la gestión de esos egos ahora mismo se puede adaptar a la manera de jugar, a cómo está evolucionando el balonmano. Ahora que comentas el tema de los entrenadores y la importancia que tienen al nivel de gestionar un vestuario, egos, etc., me parece personalmente lo más complicado. ¿Qué entrenadores te has encontrado? No te digo ya, si quieres, puedes decirlo perfectamente. El entrenador, este tío me marcó o me hizo dar el salto clave o cambió mi juego o mi percepción del balonmano o del deporte, pero iba un poco más también por el perfil de entrenador. Igual que perfil de entrenador, tú has notado que funciona más en un vestuario o que contigo personalmente y dices, joder, este tío me hace crecer. Mira, a mí el que más me hizo crecer fue Manolo Cadenas, porque él... y yo creo que también porque llegan en un momento preciso, al sitio preciso, y era el tipo de entrenador que en ese momento tanto yo como Balonmano Granollers necesitábamos, ¿vale? O sea, Granollers era un club bien, de formación tal, pero yo creo que no, que estábamos acomodados. Era un año que, pues si un año te metías en Europa bien, pero si al año no, pues no pasaba nada. Y Manolo llega a Granollers a cambiar esa mentalidad. Es decir, oye, sois un club histórico del balonmano español, aquí hay que competir siempre, ¿vale? Y a mí él me cambia eso, la mentalidad, la manera de entrenar, la manera de tomarme el día a día, cómo quería que yo jugara, la técnica y la táctica individual, sobre todo con él yo hago un cambio espectacular porque empieza a trabajar y a incidir mucho más en ello, se entrena más más conciso y más concreto, ¿vale? Y yo, pues el primer año con Manolo, mi salto de calidad es enorme, tanto física como balonmanísticamente hablando, ¿no? Es el primero. Y luego hay otro que es Juan Carlos Pastor, que es el que me hace cambiar y entender mi manera de ver el balonmano tácticamente hablando. O sea, yo ahora mismo entiendo el balonmano única y exclusivamente a partir de todo lo que aprendí con Juan Carlos Pastor en Szeged. Y te estoy hablando que yo llegué a Szeged con 30 años. O sea, imagínate, yo cambio mi manera de ver el balonmano y creo que mi manera de jugar con más de 30 años, con todo lo que aprendo durante esos 2 años trabajando con él. Que luego, para mí, tácticamente, él es el mejor y el que más me gusta y todo. Luego, pues, hay otras cosas pues que yo creo que no existe el entrenador perfecto, ¿vale? Y que, pues, yo ya te digo, he cogido esas cosas de Manolo Cadenas, esas cosas de Juan Carlos Pastor y luego otro gran entrenador para mí que me ha marcado es Antonio Rama, porque en esa gestión de egos que estábamos hablando antes, de todos los que he tenido es el mejor. Es el que mejor sabe gestionar un vestuario, el que más entiende a los jugadores, el que más sabe dejar claro a cada jugador lo que quiere de él, el que convence a cada jugador de que ese rol que se le da dentro del grupo es importante tanto para él como para el equipo, y eso es lo que hace que cada jugador esté a su mejor nivel. Y al final, cada vez que ves los jugadores que pasan por Granollers en los últimos años, si ves cuando entran en el equipo y cómo salen, todo el mundo prácticamente ha mejorado mucho. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nos ha mejorado. Oye, en tu caso, antes de saltar al bloque de selección, veo una cosa curiosa. Recuerdo cuando estuve en el torneo de Granollers hablando con entrenadores y demás, me hablaban muchos de la rivalidad
bueno, no sé si bien o mal entendida, entre Barcelona y toda la zona del Vallès, no solo Granollers. Joder, se llevan al mejor jugador. Tienes el mejor jugador, y entonces está repasando tu lista de equipos, tú has pasado por Barcelona. Entonces, esto es como irte de la Real al Athletic o del Barça al Real Madrid. Y encima se da la circunstancia de que cuando vuelves sois capaces de ganarle al Barcelona en un partidazo increíble que va a quedar ahí en esa biblioteca de partidazos de la historia de la Soval. Y yo quiero entender un poco todo. Primero, ¿cómo se vive entre los amigos que un jugador de Granollers vaya a jugar a Barcelona? Tenéis varios casos, en este caso también al contrario, bueno, las dos vías, con Urdangarín, bueno, varios casos. Y dos, ¿cómo se vivió ese momento de ganar al eterno rival intocable y además ganarle bien como le ganasteis en un partido de tú a tú? Pues mira, la primera pregunta es, o sea, es raro cómo yo vivo el momento de ir al Barça por todo, por todas las circunstancias. Que además de ser de Granollers de toda la vida, canterano de Granollers, que he vivido esa rivalidad desde pequeño, yo soy de Real Madrid, de fútbol. Hostia, Dani, mira, ahí está. Bien. ¿Vale? O sea, y eso pues mis amigos lo saben, pero mis amigos del Barça, Virán Morros, Valero Rivera, Víctor Tomás y mis amigos de Granollers, ¿vale? Entonces, pues yo llego a un vestuario en el Barça donde pues voy a compartir vestuario con jugadores con los que tengo mucha rivalidad en la pista de balonmano, Víctor Tomás, Valero Rivera, Virán Morros, que son de mi generación y que hemos jugado desde cadetes hasta absoluto unos contra otros, y que además saben también de mi tendencia futbolística. Entonces yo cuando llego el primer día a Barcelona a hacer las pruebas médicas y me recibe David Barrufet, que era el director deportivo entonces, yo le voy a dar la mano para saludarlo y lo primero que me dice es: ya me han dicho que eres del Madrid, ¿has revisado tus redes sociales? Y le digo, tranquilo, no soy muy del Madrid, pero soy discreto en eso. O sea, imagínate, ¿no? Pero, bueno, se vive también con la comprensión de saber de que, pues desgraciadamente, en el mundo del balonmano en España hay mucha diferencia entre lo que te puede ofrecer el Barça y lo que te puede ofrecer el resto de equipos, ¿vale? Entonces esa rivalidad queda un poco enmascarada por eso, ¿vale? Porque al final, si en Granollers estuviéramos un poquito más cerca de las condiciones que te puede ofrecer el Barça, pues yo creo que eso sería más difícil de entender, ¿vale? El decir que un jugador de Granollers se vaya al Barça. Sería muy difícil de entender. Pero es tan grande esa diferencia, tanto a nivel deportiva como extradeportivamente hablando, de condiciones, económicamente, todo, que yo creo que la gente de Granollers incluso se alegra, ¿vale? O sea, yo me alegré el día que Paul Valera se va al Barça, que además se va a mitad de temporada, Sí. se va en Navidad, nosotros siendo segundos en Liga a 2 puntos del Barça. Bueno, puedes decir, me cago en la leche, o sea, son estos cabrones. Encima, el primer partido de la segunda vuelta era Granollers-Barça, que si ganamos les empatamos a puntos, que era surreal, porque al final la Liga la va a ganar el Barça. Pero, joder, tenías ese aliciente y dices, coño, es que el Barça, una vez que la Liga está igualada, le va a quitar a su máximo goleador al segundo equipo, que encima es Granollers. Pues pese a todo esto, yo cuando Paul me llama y me dice, oye, mira, me pasa esto, yo le digo, tú te tienes que ir, ¿cómo no te vas a ir? ¿Cómo no te vas a ir? Si ese tren solo pasa una vez, vas a ganar títulos, vas a jugar Champions, vas a tener un contrato que no lo puedes ni comparar, te alegras, ¿sabes? Entonces, esa diferencia de nivel como que enmascara un poco esa gran rivalidad que hay, ¿vale? Y luego, ¿qué se siente por ganarle al Barça? Pues un poco casi como ganar una medalla con la selección. Porque no igual, no es lo mismo, pero ostras, ese momento en el Palau Blaugrana, encima había muy buen ambiente, había mucha gente viendo el partido. Que no, iban a celebrar el título. Iban a celebrar el título de Liga, sí, eso es. Si nos ganaban eran campeones de Liga ya. Entonces había mucha gente del Barça y mucha gente de Granollers. Y nosotros, ostras, es que disfrutamos mucho el partido, porque, joder, hicimos cosas que no habíamos hecho durante toda la temporada. Salimos en 5-1 desde el inicio, que era algo que no
que era algo que no habíamos hecho hasta entonces, pero bueno, nos sale bien, probamos cosas en ataque que nos salen bien y, joder, cuando las cosas te salen bien y contra un rival como el Barça, ostras, se disfruta el doble, ¿no? Y ya pues encima eso, cuando llega al final de partido, sigues en partido, te quedan 2 minutos, te pones por delante y es morirse a, coño, que se te ha presentado una oportunidad que nunca tienes y lo consigues, ostras, es espectacular, es espectacular, o sea, es algo que lo puedes comparar con un título, te diría que no, porque eso es de acomplejado, pero que lo disfruté casi tanto más, pues seguro. Lo gestionasteis muy bien, además fue un partido muy especial porque o sea, tú haces un partidazo, sobre todo en los últimos minutos no fallas esos balones que son los que te marcan el devenir de un partido y que es el Barça el que no suele fallarlos, pues en este caso sois vosotros, ellos cometen algún error, pero claro, está Urdangarín pletórico, me imagino cómo tuvo que beber, cómo tuvo que vivir, y beber luego, no lo sé, pero también lo vivir ese momento en el que yo creo que los que ya le conocéis ya lo sabíais, pero igual la gente que solo tiene el apellido en la cabeza y no tiene al jugador, descubre que ahí hay un jugadorazo de la leche y que no sé, vamos a dar el salto a hablar de selección ahora, pero no sé cuánto le queda a este chaval por demostrar para estar ahí. Bueno, es que al final lo de Pablo es espectacular porque la evolución que ha dado en 5 partidos desde que ha empezado a jugar de lateral es una pasada, ¿vale? Antonio Rama, Entonces, otra vez. Ahí. sí, es que es esto. O sea, él el año pasado cuando llega al club es extremo y Rama le pregunta, oye, ¿y de lateral cómo te verías? ¿Por qué? Porque solo tenemos uno. Y teníamos a Yusuf solo. Y él, bueno, sí, me gustaría, pero claro, pesaba 78 kilos. Y que sí, que el tío físicamente es muy bueno, muy explosivo, es trabajador y tal, pero ¿Cuánto desde ha crecido en entonces, peso? ¿Cuánto pesa ahora, Antonio? él pesa ahora 90 kilos ya. Ostras. 88, me dijo el otro día, O sea, 88 le han kilos. hecho un gasolazo, Sí, sí, un sí, gasol en toda sí, regla. sí, Sí, sí. pero totalmente. Es una barbaridad. Este año, solo en este año, ha subido más de 8 kilos. Fua. O sea, es una barbaridad. Y ya luego en el juego, en la confianza, en cómo ha jugado. Es que el día del Barça es que juega sin complejos, con seguridad, no solo metiendo goles, dando pases a pivote, dando continuidad al Sí, juego, sí. que era algo que Robando ni balones. robando Roba balones. balones. O sea, entonces, claro, obviamente yo espero y yo lo que conozco y yo creo que esa progresión va a seguir. Entonces, hay que dejar que siga progresando porque yo creo que llegará su momento de la selección seguro. No hay que precipitarse tampoco, ¿vale? Que tampoco ayuda muchas veces. Ya. Hombre, pero Como me como dijeron estamos a viendo... mí una vez, la manzana que antes se pone verde es la que antes se cae del árbol también, ¿sabes? Ya. Sí. Entonces, hay que ir con paciencia, que él está haciéndolo muy bien y yo creo que con la progresión que tiene y la A ver, capacidad de trabajo. no sé, no quiero hurgar, pero bueno, vamos a ser un poco futboleros. Polémica futbolera. Yo no digo que Fis no sea un ¿Por qué jugadorazo de Marcos la Fis y él no, leche, no? pero vamos a hablar. No digo que no sea un jugadorazo de la leche, o sea, que su futuro es increíble. Coño, es que Urdangarín no solo es que lo tenga, es que lo está demostrando. Lo está demostrando. O sea, Sí, sí. No, y bueno, eso pues seguro que hay que preguntárselo a Jordi porque él tendrá su razón y seguramente la podamos compartir o no, ¿sabes? Porque al final él, o sea, él es el que ha visto a los dos, por eso te lo aseguro, que Jordi ve los partidos de todos Sí. los jugadores que tienen su amplia lista, con su libretita y apunta sus cosas. Pero yo creo que le va a llegar el momento a los dos, tanto a Marcos Fis como a Pablo Urdangarín. Lo que pasa que no sé, pues a lo mejor Jordi quiere a Marcos Fis para que viva la experiencia esa desde tan joven, porque considera que en ese momento es lo que tiene que vivir, la experiencia de estar, porque a lo mejor no juega, pero quiere que esté. ya. Simplemente para verlo entrenar con los de élite y a ver cómo responde. Y a lo mejor, pues yo qué sé, si se lleva a Pablo solo para eso, pues no lo puede asimilar peor Pablo, ¿no? No sé, me estoy inventando, ¿eh? Sí, sí. Simplemente por quererlo entender. Pero que hay que Dani, confiar en eso, en lo que decide Jordi, que joder, Dani, que va ¿cómo mucho lo más. ves tú
desde la gestión de un vestuario, bueno, nosotros llevamos selecciones infantiles, cadetes en este caso, pero por ejemplo, cuando habéis ido a un CESA, Dani, soléis llevar a los chavales, algunos chavales de generaciones anteriores, ¿no? De un año o menos. Muchas veces, ¿qué buscáis ahí? ¿El que vivan esa experiencia para el año siguiente o son chavales que en teoría ya están a la altura del resto? No, hay un poco de todo. Al final tú lo que tienes que valorar es el jugador. El jugador no en el presente, como decía Antonio ahora, sino también en el futuro. Es decir, ¿qué imagen tienes tú de ese jugador? ¿Me interesa llevarle, igual no está este año a un nivel top o me va a dar un rendimiento de la leche en este CESA o en esta temporada en Primera Nacional o en el equipo que sea? Pero es importante que viva la experiencia, que vea a los que tienen un año más, lo que pasa, cómo funciona esto, porque luego cuando tenga que tener máximo rendimiento, tiene que tener esa experiencia, es importante. O hay jugadores que igual van a ser buenos o los vas a tener, pero también notas que igual para ellos no es bueno dar ese salto tan pronto, porque no digo que se vayan a despistar, pero por ejemplo algo que suele pasar mucho y que está muy de moda el hecho de yo he hecho debutar a no sé qué jugador en esta categoría y te pones la medallita, ¿no? Ya pues igual te estás cargando el progreso de ese jugador porque le estás metiendo una presión que en ese momento no puede soportar, comete 3 errores, se siente señalado y su confianza baja. Y la confianza es lo único que tienes de un jugador. Entonces, hay que medir muy bien eso. Entonces, bueno, hay que mirar en el jugador, cómo es, si es una persona que es capaz de, pues eso, de sacar una situación compleja adelante. Hay jugadores que, pues, por ejemplo, poniendo el caso de fútbol, Lamine Yamal se puede equivocar 3 veces y tengo la sensación de que es un chaval que le da igual equivocarse 3 veces. Va a volver a por la siguiente. Pues hay jugadores que se equivocan 1 o 2 veces y ya no tiran, solo pasan, O incluso sin quieren equivocarse. salirse del foco Sí, y eso sí, es sin peligroso. equivocarse. Pero en el caso, no sé, ahora ya abro debate y vamos a hablar un poco de la selección. La percepción que tengo viéndola desde fuera y que, Antonio, nos la puedes dar tú desde dentro, el partido que hace Pablo con el Barça es una evidencia. O sea, me refiero, se juega los últimos balones. Estoy recordando un gol que hace una trayectoria larguísima desde su lateral hacia el lateral izquierdo, suelta el brazo y le mete a Nielsen por el cambia muñeca en salto por encima de las 2 torres del Barça, jugándote en los 3 últimos minutos un balón así. Entiendo, él también ha hecho o sea, el actual balonmano, veíamos el partido de Ian Barrufet el otro día en Artalecu, defendiendo de 2, increíble, y corriendo al extremo. O sea, este chaval, Pablo, igual está en sus comienzos, ¿no? De poder defender en un 2, pero apunta a eso, apunta a que te puede jugar de extremo, te puede jugar de lateral, te puede defender en un 2, te da una variable que está súper cotizada en el balonmano actual. Bueno, a mí se me hace raro. Sí, lo que pasa que a lo mejor Jordi quiere. Es algo. O sea, Pablo es algo muy diferente que ahora mismo no tenemos en la selección, ¿vale? Por todas las características que tú has dicho, ¿eh? Que puede jugar de extremo, de lateral, puede defender en un 2, que todavía no lo hace. No, le queda. No lo hace. Pero acaba de llegar. Y entonces, Eso a lo es. mejor, tampoco podemos olvidar que Jordi se está jugando. O sea, que la selección se está jugando 2 partidos de clasificación y Sí, que sí. no está hecha. Entonces. Yo veo difícil que puedas meter a un jugador como Pablo para jugar ya en un partido de clasificación. Que lo puede llevar para vivir, para todo lo que ha explicado Dani ahora, ¿no? De saber vivir cómo se trabaja, cómo se entiende, cómo se vive una semana de 2 partidos de clasificación de competición. Pero a lo mejor Jordi entiende que con Pablo pues hay que esperar para una concentración un poquito más larga para trabajar con él, para enseñarle los conceptos de juego, que él, no olvidemos, que viene de ser extremo, que acaba de llegar al tema al puesto de lateral y que ha entendido cómo se juega de lateral en nuestro sistema de juego. El sistema de la selección es diferente, ¿vale? Entonces eso a lo mejor Jordi entiende que requiere un poquito más de días de entrenamiento. ¿Qué pasa? Con la comparación con Marcos Fis. Marcos Fis es el lateral de toda la vida. Y los conceptos de juego de un lateral ya los tiene. Que yo sigo pensando que a Marcos no se lo va a llevar para que hacerlo jugar, que lo va a llevar para que entienda cómo se trabaja, el sistema que se juega en la selección absoluta es el mismo que se entrena en todas las categorías inferiores de la selección y eso él ya lo conoce, ¿sabes?
Y esto te lo digo como opinión personal, ¿eh? O sea, por querer entender un poco esa decisión. Que si se hubiera llevado a Pablo, o sea, yo lo hubiera entendido también, porque ha demostrado que está jugando a un gran nivel. Sí que es verdad que Pablo acaba de llegar, que de momento pues ha tenido 4 o 5 actuaciones de mucho nivel, pero que hay que tener paciencia con él también. Que se está ¿Cómo formando. es la selección por dentro? Ahora que hablamos de selección, ¿cómo es? Tú habías pasado por categorías inferiores, bueno, a ti te pillan diferentes entrenadores. ¿Hay algo diferente en Rivera respecto a otros entrenadores que has vivido? ¿Cómo es estar ahí dentro? Pues es muy exigente. Cuando vives sobre todo en los grandes campeonatos, el día a día es muy exigente con Jordi, porque mucho vídeo de preparación de partido y eso te obliga, pues eso, te levantas por la mañana, pesas, voluntaria siempre, luego vídeo, Voluntaria, ¿eh? voluntarias, Voluntaria. Claro. luego vídeo antes de comer, comes, descansas, vídeo antes del entreno de la tarde o entreno de la tarde y luego vídeo otra vez. Entonces, piensa que estamos teniendo hora y media de vídeo cada día dedicado pues, al siguiente partido. Y esto no es el día antes del partido, esto es 26 de diciembre, primer día de entrenamiento para preparar el europeo que empieza el 15 de enero y ya estás así. O sea, con un partido a 2 semanas vista ya estás haciendo vídeo de preparación, ¿vale? Y entonces esa exigencia, vale, los primeros días la llevas, pero cuando ya llevas una semana o dos, hay que estar preparado y hay que saber para lo que estás ahí, ¿vale? Que luego eso, todos somos conscientes que es lo que igual nos diferencia de otras selecciones, ¿vale? Y lo que nos hace competir contra cualquier selección. Pero bueno, esto yo creo que es la manera de trabajar de Jordi y hay que mirar solo los resultados para ver si es la correcta o no, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Oye, tú has tenido la oportunidad de jugar un montón de partidos con la selección, de conseguir cosas increíbles, que nos han hecho muy felices a todos y que ha sido maravilloso. Y a mí me gustaría preguntarte si pudieras volver a rejugar algún partido o algún minuto o algún momento de partido con la selección, ¿cuál sería? Volver a tener esa Yo, sensación. yo volvería a jugar el España-Eslovenia del preolímpico de 2016. Sí, ¿eh? En el que en el minuto 15 de la segunda parte ganamos de 5 y acabamos perdiendo ese partido y nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de Río. Y por Sí. 15 minutos malos, muy malos, en un ciclo olímpico, porque ya no te hablo de ese preolímpico, no, de un ciclo olímpico espectacular Mm, que hace esa generación, por 15 minutos de ese partido te quedas sin Juegos Olímpicos. qué bueno. Entonces, pues si tuviera que elegir algún momento para volver a jugar sería eso, porque yo Me creo que parece esa la leche generación que está preparada para conseguir medalla en Río. sí, sí, yo también lo creo. Me parece la leche que de todos los momentos que puedes volver a jugar y que no te vayas a pensar pues jugar este momento que fue increíble, que conseguimos. No, no. El Esto que bronce. me quedó por hacer, Ujú, que corregir, ¿eh? Qué bueno. Porque me ujú. hubiera dado la oportunidad de vivir más cosas espectaculares y bonitas, yo creo, ¿sabes? Te has perdido alguna chunga, ¿eh? Aquella lesión de gemelo, Sí, sí, recuerdo, por ¡buah! Eso eso. tuvo que ser un palazo increíble, ¿eh? Fue duro, fue duro. Fue duro porque, ostras, acaba de llegar a la selección. Era un momento en que estaba con muchísima confianza. La etapa en Sí. León, esa temporada fue espectacular. Y además, Valero Rivera había hecho una apuesta muy importante conmigo porque había dejado fuera a Alberto Entre Ríos para llevarme a Ujú. mí. Y, ostras, yo me veía con confianza de poder hacerlo bien. Y a los 4 días de la preparación de Londres, me rompo el gemelo, no me lo rompo, me destrozo. O sea, me Una hago pedrada, ¿no? La 11, sí, pedrada. sí, 11 centímetros de arriba a Buf, abajo en un Uf. ejercicio de nada, de saltitos de vallas y tonterías. Ujú. Cuando yo nunca había tenido una lesión muscular, nunca. Y en ese momento, pum, me llega 2 meses fuera y sin juegos. Fue duro, pero gracias a Dios, mira, tuve la oportunidad, el balonmano me devolvió la oportunidad en Tokio, que cuando menos me lo esperaba, pues ahí me presentó Jordi. Oye, vaya campeonato que hiciste, me cago en la leche, ya fue te digo. increíble. Bueno, pero aquí hablamos de balonmano en positivo, ¿eh? Eso es. Vamos a ir Todo es llegando al positivo. último.
Sí, sí. Llegando al último bloque, me encanta lo que estáis haciendo los jugadores con todo el tema de campus. Me encanta. Igual porque me toca muy de cerca. Bueno, aquí yo creo que nos toca a los tres. Dani y yo participamos en el TARE, es un centro de tecnificación, un campus de tecnificación que se hace en Euskadi, en el País Vasco, con chavales, pero en tu caso tienes tu propio campus, ya muchos años, pero joder, hace muy poco veíamos que Ángel Fernández saca campus, yo creo que Pérez de Vargas tiene campus, Dani Fernández tiene campus. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo vivís? Yo supongo que cada uno tiene su objetivo, ¿eh? Pero yo te puedo hablar, yo creo que te puedo hablar en nombre de los que yo conozco que hacen campus, que son Gonzalo, Julen, Ángel, Aguinagalde, sí, sí, claro. que la acaban de hacer ahora, Ángel la acaba de hacer ahora, Dani Fernández. Yo creo que, primero, nos gusta mucho el balonmano y segundo, creo que tenemos hemos entendido que en España tenemos un poquito la responsabilidad de ser un poquito embajadores de nuestro deporte, ¿vale? Y el hacer un campus para chavales es un poco, pues, acudir, ¿no?, a la llamada de esa responsabilidad. Porque al final yo siempre digo una cosa que a veces me dan palos por eso. Y siempre digo lo mismo, que los que estamos dentro del 40 por 20 en el mundo del balonmano español, jugadores y entrenadores, estamos a un nivel top mundial, pero los que están fuera están en el tercer mundo, ¿vale? Entonces, pues tanto los jugadores españoles como los entrenadores españoles tenemos que coger a veces las riendas para ser embajadores de nuestro balonmano. Y nosotros los jugadores lo que podemos hacer es esto, pues hacer un campus. ¿Por qué? Pues para estar más cerca de más niños, de más familias y además, yo qué sé, yo lo hago también, lo empecé a hacer porque yo era, ya te lo he dicho antes, yo era un friki del deporte y en este caso un friki del balonmano a mí me encantaba. O sea, yo empecé a jugar con 12 años a balonmano, con 14 y ya estaba entrando en un equipo de benjamines en la Llagosta. Hasta los 23 años estuve siendo entrenador. Cuando me fui a León dejé de serlo porque ya no podía llevar un grupo de chavales. Pues el año antes de irme a León es cuando yo empiezo a hacer el campus, hace 15 años. ¿Por qué? Pues para seguir en ese contacto de poder estar con chavales, entrenando y disfrutando de lo que más me gusta. Y ya te digo, para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque esas 2 semanas de verano que yo estoy las 24 horas allí con los chavales, es que me ayudan a mantener la perspectiva del balonmano que yo he tenido desde que he sido un niño. Y bueno, vosotros lo sabéis que estáis acostumbrados a trabajar con chavales. Es súper agradecido trabajar con chavales, trabajar con niños. Encima, pues niños que hacen lo que más nos gusta, nuestra pasión, que es el balonmano. Y cuando vienen las familias a buscarlos y hostia, es que mi hijo, he hablado con él, que ya quiere venir el año que viene, que me ha dicho que se lo ha pasado genial. Eso no te lo llena ni una medalla de nada. Eso es algo que 130 familias diciéndote eso, ostras, no me jodas. Lo que es complicado es coger plaza, ¿no? Eso es lo que me hace sentirme mal, macho. Porque cago en 10. Mira que cada año intentamos ahí ampliar un poquito, pero siempre se quedan familias fuera y no me da la vida de hacer mal. Me dicen, haz otra semana, 3 semanas. Digo, ostras, que 3 semanas igual hacemos 3 semanas y yo me muero cuando acabe la tercera semana. Sí, sí. Pero nada, bien, seguro. eso es bueno, es buena señal. A mí personalmente me pasa, yo participo en varios campuses aquí en Euskadi y además son los 3 seguidos, 3 semanas seguidas y siempre me pongo enfermo cuando termino la última semana, me pongo enfermo el último día. Y bueno, ya empiezan unas vacaciones, ya puedes disfrutar. No, enfermo. A recuperar ese esfuerzo de 3 semanas. Sí. Oye, estoy viendo en esa camiseta que llevas, Hummel. Desde hace unos años eres imagen de la marca. ¿Qué te hace ser fiel a la marca, seguir ahí y cómo conseguiste ese patrocinio, ¿no? Esa unión, ¿cómo fue? ¿Y cómo es ese patrocinio? ¿Cómo es? Es. Queremos saber, sí. Mira, pues es un patrocinio que llevo con ellos desde, si no me equivoco, cuando estaban en 2014. En 2014 yo empecé con Hummel. Y se hace porque en no sé si ese año o el año anterior hay un cambio de director general de Hummel España, ¿vale? Y bueno, y deciden empezar fuerte a apostar por el balonmano dentro de España, ¿no?
Y bueno, con un amigo decimos, oye, mira, llevamos el currículum tuyo deportivo y si quieren, a ver si quieren patrocinarte. Pues vale, fuimos una chica que es amiga mía de la infancia, que era diseñadora gráfica, uno de mis mejores amigos de la infancia, que es profesor, y fui yo, con un currículum que habíamos hecho entre los tres. Nos citamos con José García, que es el director de Jumel España, y joder, me saqué el patrocinio y a la chica la contrató como trabajadora en Jumel. Entonces, bueno, el patrocinio son zapatillas ilimitadas durante todo el año y una cantidad de dinero en ropa Hummel cada anual, ¿vale? Y luego, aparte, para el campus, pues nos hace 50% de descuento en tema de ropa. Claro. Entonces, yo creo que eso también es lo que ayuda a mantener ese patrocinio, porque al final ellos cada verano, nosotros hacemos una inversión en ropa Hummel, ¿vale? Que son 150 niños cada verano, pues, y a cada niño le regalamos 2 equipaciones, una sudadera, un balón, no, una mochila, y todo esto Hummel. Entonces, Claro. eso es una inversión que nosotros también hacemos, pero que, vamos, que esto ha durado tanto pues porque me cuidan mucho, porque yo tengo una relación muy buena con José, que le gusta mucho pues el balonmano también y seguir el balonmano. Y no sé, ese trato personal con ellos siempre ha sido muy... Y porque creo también que tú, Antonio, has sabido ver, te lo hablo desde la parte más de marketing deportivo, igual me afecta más directamente, eres uno de esos jugadores que ha sabido entender la importancia del marketing más allá de ir a entrenar. Yo creo que eres uno de los primeros que vi que tenía página web, que aprovechaba la página web para hablar de los patrocinadores. Te he visto en Granollers moverte con las marcas, no decir que no a una foto, estar presente en sitios donde sabes que las marcas tiene sentido asociarse a tu imagen, el uso de las redes sociales muy equilibrado, para los... Y estás... me hubiera gustado ver a este Antonio en la edad dorada de las redes sociales, teniendo tú ahora esos 20 años. Y igual me gustaría que dieras, no sé, un consejo a los chavales. Hemos hablado con algunos jugadores en los que, a mí eso de las redes sociales, entender la importancia que tiene el jugador más allá de los goles o la forma en la que tiene que defender para poder labrarse una vida profesional en este deporte. ¿Sabes qué pasa? Que es un poco relacionado con lo que he hablado antes, ¿no? De que tenemos que ser embajadores de nuestro deporte. Y ahora la mejor manera de llegar a los seguidores del balonmano, patrocinadores, sponsors, directivos, es con las redes sociales, ¿no? Entonces, yo también, a mí me gusta vivir el deporte las 24 horas, me gusta vivir el balonmano 24 horas, me gusta ver mucho balonmano, me gusta seguir pues, a jugadores y a jugadoras de balonmano, también de otros deportes. Y al final, lo que yo he ido haciendo es un poco lo que veo que hacen pues, otros deportistas, ¿no? A mi manera, porque seguramente pues yo no tengo los conocimientos perfectos que hay que tener de marketing deportivo, pero sí que atiendo a todo el mundo que muestra interés por el balonmano, siempre lo atiendo. ¿Por qué? Porque es que somos pocos y nos tenemos que cuidar entre todos. Y somos, al ser una familia tan pequeña y bastante humilde en nuestro país, si no nos cuidamos entre nosotros es complicado avanzar. Entonces, yo tengo la suerte que Hummel me ha cuidado sin conocerme. O sea, a mí ellos cuando yo me presento allí no me conocían, sí, yo era un jugador internacional y tal, pero ellos no sabían de balonmano en ese momento y no me conocían, pero apostaron por mí y me han cuidado durante todo este tiempo. Entonces, lo que me decías tú antes, de hacerse fotos con la gente, tal, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque, hostia, hay que ser agradecido y al final luego nos quejamos que hay veces que los medios de comunicación no hablan de nosotros, pero es que nosotros tenemos que hacer que hablen de nosotros también, ¿no? Y cuidando a la gente que nos presta atención, no solo criticar a los que no nos prestan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En tu relación con las marcas, más allá de Hummel, ¿has tenido igual alguna oferta o alguna oportunidad de trabajar con alguna marca curiosa o... Te quiero preguntar, ¿curiosa
así que digas, joder, me está contactando unas personas que venden despertadores solares, yo qué sé. O alguna que digas, joder, esto podría ser un patrocinio top, pero tengo que decir que no porque no me convence algo, yo qué sé. A tanto, o sea, a tanto no, pero por cosas curiosas sí. Mira, por ejemplo, mira, esto me ha pasado ahora, hace 3 semanas me escribió una marca de alemana, ¿sabes? Alemana, ¿sabes las pistolas estas Sí, de sí. fisioterapia? Sí, ¿Sabes? sí. Pues me escribió que si quería hacer una colaboración con ellos. Y yo digo, una marca de pistolas alemana que me escriba a mí, que soy español, teniendo la Bundesliga, que la tienen allí, ¿sabes? Pues vale, pues venga, para adelante. Ahora dentro de pocos saldrá algo. Luego también hace algunos años se puso en contacto conmigo también una agencia de publicidad para publicitar un coche Renault. Y yo digo, joder, sí, venga, vamos, pero te voy a poner en contacto también con el club, con el Balonmano Granollers, porque, joder, igual pues hay un patrocinio chulo ahí para ofrecer coches a los jugadores y a las jugadoras de los equipos profesionales, algo que luego no salió nada. Pero no sé, son cosas que te llegan sin buscarlas. Simplemente, pues a lo mejor por eso que has explicado tú antes, Urca, ¿no? De tener un poquito activas las redes sociales y de tener un poco de cercanía en esas cosas, ¿no? Pues nada, hazle caso a los de las pistolas, que ahí hay dinero, hazme caso. Sí, sí. Que me Ahí toca un voy, poco de ahí voy. cerca esos temas, ahí hay interés. La última, Antonio, que estamos haciendo el podcast más largo, pero es que nos has dado juego. Creo que has anunciado ya, ¿no?, un poco qué va a ser de Antonio cuando cuelgue la camiseta. Bueno, contárnoslo un poco y contárselo a la audiencia. ¿Y qué te gustaría ser? Es decir, una cosa es lo que vas a ser y otra cosa es lo que te gustaría ser. Mira, a mí me gustaría ser entrenador, porque creo que un poco de todo lo que hemos hablado durante este Sí. rato lo podéis sacar un poco, ¿no? Y creo y tengo confianza que lo voy a disfrutar mucho, el hecho de ser entrenador, ¿no? Entonces ahora, en principio, anunciamos desde el Balonmano Granollers que iba a entrar un poco dentro de la dirección deportiva. Ya os digo ahora, en primicia, que eso no va a ser así, que al final no voy a ser director deportivo del Balonmano Granollers, pero se anunciará en unas semanas otro cargo que voy a poder hacer dentro del Balonmano Granollers, más relacionado a lo que a mí me gusta, que es entrenar, formación de chavales y Responsable de la base, igual. coordinar dentro de la base, ¿vale? Uh-huh. Pero ya también relacionado con los primeros equipos. Uh-huh. Entonces, va a ser chulo, voy a tener más contacto con la pista, que es lo que a mí me gusta, más que con los despachos, y yo creo que va a ir todo por ahí. Voy a seguir relacionado con el balonmano Granollers, que es lo que quería, y eso me va a ayudar a formarme como entrenador, y yo creo que yo voy a ayudar mucho al club desde ahí también. Qué bueno, qué bueno. Oye, Antonio, pues ha sido un auténtico placer tenerte hoy en Liftados, conocer más de cerca ya no solo al jugador, a la persona, ¿no?, que es lo que a la audiencia le gusta, ver qué hay detrás del jugador, ¿no, Dani? Sí, totalmente. Esas Sí, sí. cositas que no conocemos, que son detalles curiosos, Ay, que nos acercan a vosotros, es muy interesante. me falta preguntarle, bueno, te lo digo ahora, el defensor que más leña te ha dado, ese jugador que dices, joder, aquí tengo a este que me va a dar hoy hasta... Uri Rey, que lo tengo que vivir cada día en los entrenamientos y ya ni me acerco, macho. Ya ni me Hostia, acerco. es duro, Es el tío, duro. además ni se inmuta en la cara, joder. Otro que Otro podría tener una tapado, oportunidad con Jordi, yo creo. sí, otro tapado. Además, Sí. joder, estamos hablando de que perdimos a nuestras torres gemelas y demás y que nos está costando encontrar ahí defensores duros y recios. Ese es de los duros, de los duros. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, pues lo dicho, Antonio, un abrazo, muchísimas gracias por pasarte por Listados. Nada, muchas gracias, que da gusto hablar con gente de balonmano y que lo vivís tan con tanta pasión como me gusta vivirlo a mí. De verdad, muchas gracias por invitarme y que me lo he pasado genial. Gracias a ti. Y Dani, tenemos ahí otro Granollers en breve. Todavía que traes un portero, ya lo hemos anunciado. Roberto va a estar con nosotros y se vienen también cositas interesantes. Vamos a tener un entrenador, que hacía ¿Cierto? falta que pasara un entrenador.
vamos a tener una portera. Mira, igual podríamos hacer algo especial, portero y portera juntos. Podría ser interesante, sí, juntarlos y a ver qué clase de locura sale de juntar a 2 porteros. Lo intentamos. Venga. Portero, portera. Hecho. Roberto seguro que se anima. No, bueno, Roberto seguro, vamos. Bueno, pues hasta aquí este nuevo episodio, nuevo capítulo de Liftados. Sabéis que nos podéis encontrar cada 15 días en iTunes, en todas los reproductores de podcast posibles, y donde tampoco faltamos nunca es en nuestras redes sociales. En TikTok, que seguimos sin bailar, Dani. Seguimos sin bailar y yo sigo diciendo que no voy a bailar. Que no vas a bailar, bien. Perfecto. Y en Instagram, en Liftados Balonmano. Hasta dentro de 15 días.